te voy a platicar la estrategia que el presidente tiene pensado y que bueno, pues esto impacta a todos, sobre todo a Salinas Pliego, quien bueno estaba interesado en adquirir este banco y convertirlo en Banco Azteca. También te voy a platicar por qué Bancomer no podría quedarse con Banamex, ahora ya conocido como Banamex nuevamente. Así que si estás listo, arrancamos con la información del día de hoy. Y bueno, gracias a todos los que nos ven y nos dan ese grandísimo like. Y vamos arrancando con esta información. Primero hay que escuchar qué dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, bueno, pues de que sabemos está recuperando el COVID, sale para dar un mensaje a los mexicanos y se ve muy bien el presidente, cabe mencionar. Vamos a escuchar y dice así. Banamex, esto tiene que ver con una política de Citigroup de regresar a lo que originalmente era como banco mayorista y dejar la banca de consumo en todo el mundo. Esto mismo que se está haciendo ahora en México, de vender Banamex, ya lo hicieron en China, lo hicieron en India, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Argentina, en Colombia y ahora decidieron hacerlo en México. Esto lo digo para que no se malinterprete, porque también los adversarios, ¿no? Aprovechan todo para decir que están mal las cosas en lo económico en el país y que por eso se está vendiendo Banamex. Pues no, es una política de Citigroup y ojalá esto se convierta en algo bueno. No es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno si sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos. Desde el siglo XIX nace el Banco Nacional de México. Es de los bancos más antiguos, si no es que es el banco de más antigüedad. Este y el de Londres y México surgieron cuando el Porfiriato. Bueno, pues ahí está el mensaje. Y así estuvieron durante mucho tiempo. Ahí está el mensaje por parte del presidente, donde verdaderamente sí hay una intención de no, bueno, mandar al carajo este banco que al final, bueno, pues representa algo bastante importante. Fue de los primeros bancos, de los bancos más antiguos, lo mencionaba el presidente López Obrador después del de Londres, y bueno, este banco se crea durante tiempos del Porfiriato. Todos sabemos que la entrega de este banco a Citigroup, donde no se pagaron impuestos en tiempos de Vicente Fox, fue un pago, bueno, pues por haber permitido que una deuda privada de los bancos se convirtiera en una deuda pública que los mexicanos terminaremos de pagar hasta 2070 y que es mejor conocido como el FOBAPROA. Bueno, ahora lo interesante de esto es que me van a decir, oye Juncal, pero el día de ayer el secretario de Gobernación dijo que no, que tal vez el gobierno mexicano no estaría interesado. Bueno, pues ahorita acabamos de escuchar que al parecer sí. Y es que esta reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador la tuvo en conjunto con Adán Augusto y el secretario de Hacienda. Inclusive en el video el presidente muestra que está con el secretario y está con el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda. Nada más que estoy viendo el minuto exacto donde aparecen, pero bueno, en realidad sí estaban ahí en conjunto con él, ¿no? Vamos a intentar a ver si aquí aparece y aquí están. Exactamente aquí, ¿no? Entonces ya comienzan a platicar y van a comenzar a ver qué es lo que se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que está en venta? ¿Qué es lo más importante? Las sucursales y las inversiones. Aquí tenemos que Ricardo Salinas Pliego se apunta para la compra de Citibanamex. ¿Qué es lo que se estaría comprando? Que esto es lo más importante. Y que obviamente acabamos de escuchar que al presidente lo que le interesa, lo que le importa es que, bueno, esto esté en manos de mexicanos. ¿Por qué? Porque cuando los capitales o los bancos son extranjeros, que hoy en su mayoría son extranjeros, Bancomer es el número 1 en el país. Bueno, pues resulta que el capital no lo dejan en México, sino se lo llevan. También no hay que olvidar que parte de las políticas de los bancos extranjeros, porque así los mal acostumbraron, es que en México deban de pagar altas comisiones. Y ya lo habíamos hablado antes.
antes. México es uno de los países donde más comisiones bancarias se cobran injustificadas y que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso de una u otra forma quitar, pero los bancos comenzaron a poner resistencia. También tenemos aquí lo siguiente, y es que cuánto cuesta Citibanamex y qué bancos podrían adquirirlos. Tenemos que lo que se vende es la marca, las sucursales, los cajeros, edificios y las cuentas de los clientes de bancos. Dentro de las cuentas entran, por ejemplo, si tú tienes ahorros en Citibanamex, pues tú vas dentro de esa venta. Si tú tienes alguna inversión, vas dentro de esa venta. Si tú tienes una Afore donde estás metiendo tus ahorros, vas dentro de esta venta. Por eso es tan importante y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo menciona, que bueno, la intención es que quede en manos de mexicanos y que vuelva a ser este banco un banco de México literal y no, bueno, de extranjeros. Ahora, ¿por qué no se podría vender a Bancomer, por ejemplo? Recordemos que una de las normas o leyes que tenemos en nuestro país es no a los monopolios, y ya hemos platicado que bueno, Bancomer es el banco que mayores sucursales tiene. Si a Bancomer se le venden las sucursales de Citibanamex, llegaría a tener hasta más del 35% del mercado de los bancos, y eso se entendería por ende que es un monopolio, y por eso la Secretaría de Hacienda no puede darle esa oportunidad. Entonces es ahí donde entran personajes como Salinas Pliego, también entra Slim, y bueno, obviamente el presidente no se descartó, pero claro que sería una fuerte inversión. ¿De qué serviría esto? Como yo lo veo, y ya lo habíamos mencionado en un video anterior, si el presidente quiere consolidar el Banco del Bienestar y que estas deudas que se tenían con bancos extranjeros se queden en el país para que aquí se puedan capitalizar, lo mejor sería esto, que al final en el video del día de hoy el presidente no lo descarta. Sin embargo, creo, o lo que considero, porque mencionó a Carlos Slim, mencionó a Salinas Pliego, mencionó también a otro empresario de Nuevo León, que tal vez tendría que asociarse con otros empresarios para que esto pudiera ser una realidad. Y no suena tan descabellado, porque inclusive ya habíamos platicado que otra de las intenciones del gobierno mexicano era, por ejemplo, el quedarse o tener una empresa de aviones, pero aviones del bienestar, ¿no? Entonces vemos que esa es la intención del presidente, que al final de cuentas es volver a ese sistema nacionalista que teníamos para que el capital se quede aquí y no se vaya, como ha pasado en las últimas ocasiones. Vamos a escuchar esta otra parte del video, y dice así. Nosotros no estamos cerrados, ¿no? No somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco. Y también porque suele pasar que las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, pues no se reinvierten en nuestro país. Últimamente nuestros adversarios también hablan de fugas de capital, y no es así, no es fuga de capital, al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Son utilidades que no se reinvierten en México, se van. Utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien, muy bien, a todo el sector financiero, al sector bancario, porque hay un auténtico Estado de Derecho, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad, hay piso parejo, no hay corrupción, no hay influyentismo. Todo esto da mucha confianza para invertir en México. Y ahí está lo que sucede en las finanzas públicas. Bueno, pues ese fue el mensaje del presidente, donde, bueno, si hay una verdadera intención de que este banco, aprovechando, bueno, los clientes que tiene, el tema de las Afores, el tema también, bueno, de estas cuentas de inversión, pudieran caer a manos de mexicanos, por lo que yo les decía, que era el tema de que no se fugara ese capital. Ahora, el presidente también mencionó, y algo muy importante, que esto no es porque las finanzas o la estabilidad en México esté mal. Al contrario,
contrario, y tampoco se le ha dicho sí a Salinas Pliego. Creo que aquí habrá un tema tanto de Hacienda como del gobierno, como también de Citigroup, de analizar cuál es la mejor opción. Obviamente lo van a empezar a vender y el que ofrezca más pues es al que se lo van a dar, ¿no? Pero también el gobierno también creo que es bueno que intervenga y vea lo que es benéfico para los mexicanos y más para las personas que hoy somos parte de ese banco y que al final pues genera esa incertidumbre, donde ya escuchamos que el presidente sí tiene la intención de hacerse cargo de ciertas acciones. Ahora, también el presidente mencionaba que había varios países donde ya había sucedido esto, señal de que bueno, no es un tema solamente de México, pero también cabe mencionar y no podemos olvidar que uno de los mayores inversionistas de Citigroup es BlackRock, uno de los bancos más importantes del mundo, pero lo interesante es que BlackRock curiosamente decide irse de México cuando, bueno, el presidente logra adquirir la refinería Deer Park, donde en tiempos de Enrique Peña Nieto, Pemex y BlackRock habrían firmado un contrato y era una triangulación de recursos, es decir, que de lo que se lograba adquirir de la refinería Deer Park, una parte la mandaban a Pemex, pero una filial de Pemex, que era en la cual BlackRock era socia, y después esta misma filial, que era la intermediaria donde estaba el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, le vendía el combustible todavía más caro a México. Ahora que el presidente López Obrador logra adquirir esta refinería, esos contratos y estas empresas, podríamos decir, intermediarias, que al final de cuentas nada más cobraban por nada, quedan de lado y también pues ya no es negocio para BlackRock. ¿Qué otra cosa tampoco ya no es negocio para BlackRock? Bueno, pues recordaremos que al final BlackRock ni siquiera era o iba con fines al gobierno del presidente López Obrador. Inclusive aquí tenemos que diagnosticaban que para 2022 los mercados iban a colapsar durante la administración de la 4T, lo cual no es así. BlackRock traiciona a López Obrador. Y es que BlackRock señaló, y esta fue inclusive, aquí lo estamos viendo, una columna del 2018, donde BlackRock, queriendo asustar con sus calificadoras, aseguraba y señaló que México estaría en números rojos a partir de 2022 bajo el gobierno del presidente. Entonces, y también BlackRock quería quedarse con parte de las concesiones del Tren Maya, a lo que el presidente López Obrador no permitió. ¿Por qué? Porque lo que no quiere es que se fugue el capital y se quede en nuestro país hoy que más lo necesitamos. Así que esos son varios de los temas que se tienen que tocar, señalar y que son importantes. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Y que bueno, esos afores que hoy tenía Citibanamex pudieran pasar a los bancos del bienestar, las sucursales, porque no estamos hablando de pocas sucursales, estamos hablando de varias sucursales, y aquí lo decíamos en la nota, estamos hablando alrededor aquí de 9,012 cajeros, 1,276 sucursales, así como también estamos hablando de 7,168,038 tarjetas de crédito y 209,373 de débito y una plantilla de 31,406 empleados. Son bastantes trabajadores y esto, bueno, pues no puede quedarse al aire libre. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Así que bueno, familia, los invito a que compartan este video. Yo soy su amiga Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.